Hola, queridos amigos. Es un sincero placer para nosotros volver a darles la bienvenida. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov Hola. y Taisia. Hola. Igor Mikhailovich, en una de las transmisiones, usted hizo una pregunta a nuestro público. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el Islam y el cristianismo? También especificó que esta diferencia es muy significativa en el plano espiritual y es de gran importancia para el mundo espiritual y para todo verdadero creyente. Si se resumen todas las respuestas que dieron los chicos, se obtienen varias opciones. Una de las opciones es que la principal diferencia está en la naturaleza de Dios, que para el cristianismo Dios está en tres personas, en tres hipóstasis, pero para el Islam Dios está en una sola persona. O el hecho de que Jesús es un profeta en el Islam, mientras que para los cristianos es el Hijo de Dios. También hubo versiones de este tipo, relativas a los sentimientos de la gente. Dicen, nos parece que el cristianismo es una religión más femenina y tal vez haya más misericordia en ella. El Islam, en cambio, es más marcial y tiene un carácter más masculino. Sin embargo, la mayoría de las respuestas estaban relacionadas con el tema de las imágenes. Las respuestas fueron que en el Islam no hay imágenes, pero que en el cristianismo se veneran los íconos. Y aquí está la pregunta, ¿es realmente así? ¿Y hasta qué punto en sus respuestas en tales variantes la gente se acerca a lo que se les ha preguntado? En realidad, amigos, digamos que han respondido a lo visible. Y yo estaba hablando de la esencia. Por supuesto, nadie se acercó a ella, pero me surgió una pregunta más para ustedes, amigos. Tatiana dijo que en el cristianismo Jesús es aceptado como el Hijo de Dios y en el Islam como un profeta. Pero díganme, por favor, amigos, los que saben, bueno, los que no saben, traten de pensar. ¿Cuál creen que es la diferencia entre el Hijo de Dios y un profeta? Respondan, por favor. Será interesante. Oh, es interesante, Igor Mikhailovich. Usted siempre pone rompecabezas y tareas interesantes para la gente. No, no son en absoluto rompecabezas. Es importante para el creyente. La actitud es importante. Para aquellos que buscan en la esencia. Por supuesto. Es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque es la que divide. Sí. Y ahora ha habido un ejemplo. En el cristianismo ven a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y en el Islam ven a Jesucristo como un profeta. Por eso he hecho esta pregunta. En cuanto a cuál es la diferencia entre el cristianismo y el Islam, diré esto, es enorme, realmente enorme, y es la diferencia clave. Jesucristo vino y ¿qué trajo? ¿Qué trajo Jesucristo? Digan, ¿cuál es su opinión? Amor, misericordia. El amor, el verdadero conocimiento, la misericordia. Paciencia, tal vez. La salvación de la persona a través del amor. La salvación, sí. La salvación. ¿Verdad? Sí. Pero Mahoma trajo el verdadero conocimiento para servir al mundo espiritual, es decir, para servir a Alá. El servicio y la salvación son cosas diferentes. No, de nuevo, aquí también puede haber confusión. No hay servicio al mundo espiritual sin salvación personal, pero es mucho más que solo salvarse. La enseñanza que el profeta trajo aquí, el Corán, en realidad estaban destinadas a las personas que seguían al profeta mismo. No solo se unían en una organización religiosa o lo seguían a él, no solo lograban su salvación, sino también para que cambiaran todo este mundo. Ese era el propósito. Esto es, de nuevo, para todas las personas. Entonces, mientras el cristianismo es más bien egoísmo espiritual, Absolutamente, sí. es decir, es más la salvación espiritual para uno mismo, aquí tenemos precisamente el servicio. Bueno, es un poco militante, un poco varonil campo, la enseñanza que el profeta Mahoma trajo aquí, pero su objetivo
es precisamente servir a Alá, no solo para adquirir, por ejemplo, la vida, aunque esto también es muy significativo. Este es el propósito del ser humano, tiene que salvarse a sí mismo. Después de la muerte del cuerpo físico, tiene que conseguir su verdadera vida, y no solo convertirse en una subpersonalidad o ir al infierno, no importa cómo se llame, pero de hecho, ya que una persona está aquí, tiene una oportunidad, ¿verdad? Genial. Por cierto, el Islam también dice que los creyentes que se acomodan y no tienen dificultades en el camino de Alá son mucho más bajos en su estatus que los que luchan Por supuesto. en el camino de Alá. Y por eso Y mira, la diferencia entre ellos es colosal y luchan tanto con su propiedad como con su alma. por supuesto, por todos los medios posibles. En todos esos frentes, por todos los medios posibles. La pregunta es, ¿qué es por lo que luchan, amigos míos? ¿Qué fue por lo que llamó el profeta a luchar? ¿Por qué instruyó luchar a Alá a través de Jibrail y el profeta, el mejor entre la gente? ¿Por qué cosa? ¿Y con quién? Eso es lo principal. Bueno, es una pregunta sencilla. Una gran responsabilidad recae sobre la Ummah, por supuesto. Sí, Sí, es una gran responsabilidad, enorme, porque no es solo una responsabilidad para uno mismo. Lo que usted acaba de decir, hay una comprensión de que la responsabilidad no es solo para salvarse, sino también para servir, Correcto. para derrotar al Shaitán en uno mismo, correcto. y para ayudar a la gente. Y así, Entonces, la respuesta es ¿contra quién? Contra el Shaitán. Contra el Shaitán en cada uno de nosotros. Contra el Shaitán que reina en este mundo, ¿verdad? Y este es el servicio mismo, es enfrentarse al enemigo más fuerte de la humanidad, y de hecho, el único enemigo de la humanidad, contra el Shaitán. Y sobre todo, lo más importante, el profeta dijo que debían presentarse en el final de los tiempos, personas de su Ummah. Bueno, en general estaba destinado a los últimos tiempos. Estamos tocando un gran tema, por supuesto, un tema serio. Hablemos de ello. Bueno, hablemos. Además, hoy está con nosotros Taisia. Por si alguno de nuestros amigos no lo sabe, es una orientalista, una arabista y una persona que ha estudiado el Corán y la Suná con detalle. Y así que será interesante hablar con ella. De todas formas, ella nos... Razón de más para hablar de Elio, tantas cosas. Sí, y de todos modos no nos dejará cometer errores, porque lo conoce en detalle. Hay escribas, ya sabes, sí, aquí. Pero no los fariseos. Pero no los fariseos, sino los escribas. En el buen sentido de la palabra, ciertamente. En el buen y correcto sentido de la palabra. Sí, una persona que además tiene las llaves es lo más importante. Cuando la gente tiene las llaves en el mundo, Ya sabes, hay... entonces ves estas semillas y las separas de la paja. Absolutamente cierto. Gracias a estas claves ve de forma diferente. Es decir, ella ve lo que... En el interior de la gente. En el interior, la gente no se da cuenta y es imposible estudiar algo, incluida la religión, la propia religión estando en ella. Es así. bueno, sí. Para estudiar algo, algún sistema, hay que salir de él o mirarlo con imparcialidad. Es entonces cuando se hace evidente. Mientras estemos en ella, mientras estemos en las ruedas de molino del sistema que construyó esta, digamos, organización religiosa, somos parte de ella, y es muy difícil para nosotros ver esas sustituciones y cambios que fueron traídos por la gente. Es muy difícil ver la verdad que Alá ha dado realmente a la gente. ¿Por qué es difícil? Bueno, digamos que sin experiencia espiritual es cierto. Es muy difícil distinguir al Shaitán que tienes en la cabeza de las imágenes que te ha impuesto el mismo Shaitán. Y lo que es aún más difícil es encontrar el camino hacia Alá dentro de uno mismo, porque no hay un camino externo hacia él. Sí, Solo está dentro. por el centro. Sí, y uno puede pasar a este punto solo dentro de sí mismo y convertirse en un punto de ese círculo, ¿verdad? Sí. Tuvimos una transmisión sobre este tema, se lo contamos, así que no es tan sencillo, ¿verdad? Pero claro, el tema que tocamos, perdónenme amigos, sí, Dios no lo quiera, tocamos algo que les ofende de verdad, no tenemos tal intención, utilicemos fuentes completamente abiertas y accesibles para la gente, ¿de acuerdo? Por supuesto. Sí, y nuestras conclusiones son solo nuestras conclusiones. Si no están de acuerdo con ello, si sus demonios en la cabeza están en contra y les cerraron los oídos en su elección, no nos escuchen, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos entonces?
¿Por dónde empezamos? Con la responsabilidad. Con la responsabilidad. Quizás que recae sobre toda la umma, sobre todos los seguidores del profeta. Toda la umma. ¿Puedo hacer una pregunta aquí? Por supuesto. ¿Cuál es la traducción de la palabra umma? Entiendo que la umma es toda la comunidad que ha seguido al profeta Mahoma. Sí, Es su comunidad, es su gente, la que le es devota, la que le es leal, la que realmente se esfuerza por el conocimiento del mundo espiritual, la que comunidad de musulmanes. ama a Alá y respeta al profeta. Siguen al profeta. ¿Estoy en lo cierto? ¿No? Sí. Por supuesto, sí. Sí. ¿Y cómo se traduce? Umma, una de las raíces de esta palabra es la palabra mamá, madre. Una de las raíces es mamá. ¿Cuál es la segunda? Oh, creo que incluso hay algunas raíces judías allí, sí. Es una palabra semítica, ¿verdad? ¿Y qué significa? En general, antes del judaísmo, allí se refería a las ciudades de Mesopotamia, pero en general significa una comunidad. Bueno, era una ciudad así, ¿sí? Sí, generalmente significa tribu, comunidad, creo. Una tribu y una comunidad. Sí, lo he entendido bien, ¿verdad? Sí. Así que es una comunidad, una sola comunidad con la raíz mamá. Sí, sí. Con respecto a lo que dijo Tatiana, la cuestión de la responsabilidad, el profeta dijo a sus compañeros, le advirtió que somos la última comunidad, pero la primera a la que le exigirán cuentas en el día del juicio. Sí, Vaya, es una gran responsabilidad, pero ya sabe, simplemente vamos a considerar el tema de los últimos días, porque entendemos muy bien que el profeta ha hablado de ello muy claramente. ¿puedo hablar? Porque si tomamos la enseñanza que el mismo profeta Mahoma ha traído aquí, es una enseñanza que está enfocada a los últimos tiempos. Sí. Contó cómo hacer del mundo un lugar mejor y cómo asegurarse de que no llegaran los últimos tiempos, simplemente que no hubieran, que hubiera una edad de oro durante miles de años. En realidad, por el conocimiento que trajo el mejor de las personas, el mundo entero debería haber cambiado hace mucho tiempo. Y ahora deberíamos vivir en una sociedad creativa como mínimo. De hecho, en esta época ya deberíamos estar en una sociedad ideal. Sí, Ese es su sueño. Realmente lo quería y hablaba de ello. era incluso su misión aquí, transmitir eso. Era su misión, sí, pero al ser un profeta comprendió muy bien que todo cambiaría al final de su vida. Habló de eso, y después de él todo cambiará inmediatamente. Es cierto, sí. Pero, por lo tanto, sabiendo y entendiendo, contaba con los últimos días y toda la responsabilidad, esta comunidad, su comunidad, tendría que asumir en los últimos días, y ellos no debían permitir que llegaran los últimos tiempos, y a eso se refería. Pero también entendía que el Shaitán es fuerte Sí. y que entraría en sus amigos, que traería a los mentirosos y a los traidores, y que todo cambiaría. Lo entendía, pero esperaba, y subrayo aquí, esperaba que hubiera algunos leales a Alá y respetuosos con el propio profeta en su comunidad, Sí. y que al final de los tiempos habría una comunidad que sería capaz de, digamos, resistir lo que viene y no permitir que llegue el fin de los tiempos. Pero también hablaba del fin de los tiempos, del mismo Apocalipsis, hablaba de lo que pasaría después. Pero sabe, Igor Mikhailovich, mucha gente puede decir, pero bueno, el fin de los tiempos y quién sabe cuándo será en general. ¿Qué quieres decir con quién sabe? El profeta lo mencionó claramente y nombró dos acontecimientos significativos que tuvieron lugar durante su vida. El primero es el hecho de que el profeta nació, y el segundo es cuando su cuerpo murió. Murió. Dijo que entre él y el Apocalipsis Sí. era como entre dos dedos. Sí, están muy cerca. Sí,
Así que casi no hay distancia, ¿no es así? Así es. Y todas las señales que ha mencionado se están produciendo, pero la cuestión es diferente. Digamos, simplemente que la gente ha interferido, ¿no es así? Ha intervenido gente que ha introducido cambios en lo que el propio profeta decía. El profeta dijo cosas reales sobre el final de los tiempos, pero la gente de aquella época no las entendió. Solo nosotros podemos percibirlas y podemos entenderlas. Y él habló de nuestros tiempos, llamó a las cosas por su nombre. Sí, llamó a las cosas de aquella época para que la gente las entendiera, pero habló de nuestro tiempo. Sabe, Igor Mikhailovich, han pasado 1390 años desde la muerte del profeta. Es interesante que él dijera, he venido al atardecer. ¿Puedo corregirte, Tatiana? Después de la muerte de su cuerpo, el profeta está vivo, vivirá para siempre. Sí, Igor Mikhailovich, gracias, correcto. Después de la muerte de su cuerpo. Han pasado 1390 años desde la muerte de su cuerpo. Y él dijo, he venido al atardecer de la existencia de la humanidad, es decir, el tiempo más cercano a la puesta del sol. A la puesta del sol. Y dijo, mi Umma existirá por más de 1000 años, pero no más de 1500 años. Y se entiende que son 1390 años desde el día de, digamos, la partida del profeta al mundo espiritual, al hogar. Hogar. Sí, al hogar. Esto, saben, en principio ya es un periodo al borde. Y lo más interesante es que la gente entiende que estas señales de la última hora, pequeñas señales y similares, tienen lugar, se hacen realidad. Y Taisia y yo hablamos del hecho de que la gente discute esto en la cocina. Sí, de hecho. Sí, lo discuten en la cocina y hablan entre ellos y ven que, por ejemplo, el desierto está floreciendo, los ríos empiezan a fluir en el desierto y entienden entre ellos que esos son realmente las señales del día del juicio, pero la gente no entiende qué hacer y no pueden soportar esta conversación. Entienden y saben, simplemente les enseñaron a dejar de hablar. No hablan. A la gente se le hizo dejar de hablar justo después del regreso del profeta a su hogar. Inmediatamente, ese es el problema. Así es nuestra naturaleza. Shaitán es fuerte. Luchamos contra él. Ganamos. Tenemos algunas pequeñas victorias. Así nos parece. Pero de hecho, el Shaitán incluso nos retiene la lengua. Entonces, ¿qué nos hace diferentes, del caballo en el arnés? Nada. Nos sujeta el jinete, ¿verdad? Y ni siquiera podemos controlar nuestra lengua. Sí. Es decir, eso es realmente un problema. Además, Igor Mikhailovich, ya sabe, es como un sentimiento interno, porque cuando la gente no sabe nada, cuando lee información, la deja pasar por alto. Y lo mismo ocurre con las señales, pequeñas señales del día del juicio. Se dejan pasar muchas cosas incomprensibles, pero cuando de repente te encuentras con la información que coincide y se arma como un rompecabezas, Sí. se te ponen los pelos de punta. Por el hecho de que vivimos en esa época. Por ejemplo, en particular se menciona que al final de los tiempos aumentará el número de muertes repentinas. Así es. Y al día de hoy, De eso habló el profeta. Amigos míos, recientemente cuando la gente moría siempre se atribuía al corazón o a otra cosa. sí, cardiovascular. Es decir, encontraron muchas explicaciones. Algunos incluso decían que en la época del profeta la gente no conocía las enfermedades cardiovasculares, los derrames cerebrales, y simplemente lo llamaban muerte súbita. ¿No es así? No existía tal cosa, amigos. El profeta dijo ese término por primera vez. Estas son sus palabras. Sí. Y recientemente, por primera vez, los médicos también hablaron de esto. Es decir, ¿por qué hay mucha mortalidad? Sí, no saben qué hacer al respecto porque el número de muertes súbitas está aumentando. Absolutamente Precisamente cierto. el síndrome de muerte súbita del Fue adulto. introducido literalmente hace poco. Sí, este concepto. Y ocurre a nivel local, es decir, en todo el mundo, pero de alguna manera se localiza en particular. El último, están alarmados y preocupados en Australia. ¿Cuál es la razón de esto? Porque las personas absolutamente sanas, como lo demuestran las autopsias, están bien, y su corazón está bien, y todos sus órganos están bien. Una persona simplemente se desconecta. Simplemente se desconecta, y entonces no entienden lo que pasa, con qué está relacionado y cómo contrarrestarlo en absoluto, y si es posible contrarrestarlo. Antes era frecuente durante los últimos 10 o 15 años, pero ocurría más con los niños. Y ahora con los adultos. Esto es realmente cierto y no ocurre a nivel local.
sino en todo el mundo. Como alguien que ha estado en la medicina durante mucho tiempo, lo diré de forma muy simple. No podemos tener algo sin una explicación, ¿saben? Y a los patólogos les corresponde encontrar la causa e identificarla. Si no hay causa, entonces no eres un experto. Pero ¿quién querría no ser un experto? ¿Qué? Bueno, ¿cómo podría un patólogo dar una conclusión? Bueno, la persona murió debido a la muerte súbita. Fue incomprensible, ¿saben? Pero eso últimamente es cada vez más frecuente, Sí. hasta el punto de que empezaron a hablar entre ellos en vestidores y de nuevo como... Los medios de comunicación también hablan de ello. Sí, en algún lugar debería haber salido a la luz y debería ser mencionado, así que los médicos lo han expresado. Es que cuando la gente no sabe y no puede encontrar la causa, en realidad lo buscan en algún sentido metafísico, que tal vez es la influencia de las terceras fuerzas, tal vez el prana termina rápidamente en las personas Exactamente. debido a ciertas circunstancias o como hemos dicho, El tanque tiene una fuga, sí, la persona te ha quemado, alguien le ha echado un mal de ojo. que es algo emocional, se ha quemado, o tal vez son terceras fuerzas que quitan la Sí, vida. las terceras fuerzas también, esto también puede suceder. Pero ¿cómo es en realidad? ¿Por qué? El clima, el ciclo, ¿Y cómo está relacionado? absolutamente está relacionado. Somos parte de la naturaleza cuando una persona se mete en, bueno, llamémosle zonas de tensión de las ondas electromagnéticas que emite nuestro planeta. Está la llamada emisión estacionaria, es decir, cuando la onda electromagnética emitida es estable. Correcto. Y está la migratoria. Entonces, cuando una persona entra repentinamente en una zona de ese tipo, su vida simplemente termina. Permítame hacer una comparación sencilla. Creo que será clara para mucha gente. Todo el mundo sabe hoy en día lo que es una máquina de resonancia magnética. Una máquina de resonancia magnética es una gran bobina electromagnética. Así que si tomamos tu tablet, por ejemplo, la ponemos en la máquina de resonancia magnética y la encendemos, ¿qué le pasará? Dejará de funcionar. ¿Por qué? Porque la onda electromagnética de alto voltaje simplemente destruirá la capacidad de, básicamente, el cerebro se fundirá. Lo formateará. No, simplemente lo formateará. Simplemente. Simplemente dejará de funcionar, las placas de los circuitos se quemarán. Bueno, lo mismo le pasa a una persona cuando se mete en estas zonas, y estas zonas aparecieron hace mucho tiempo. Si nos fijamos en los viejos tiempos, ¿qué viejos tiempos? Hace 20 años. No había prácticamente nada de eso hace 20 años, e incluso más, no había nada de eso. ¿Por qué? Porque teníamos un campo electromagnético más o menos estable. Pero después de finales de la década de 1980, cuando nuestro núcleo se desestabilizó, fue desestabilizado por influencias externas. Estas vibraciones, de nuevo, se producen como resultado de influencias externas. Causaron lo que se llama ondas migratorias. Por supuesto, es un imán inestable y naturalmente aparecen estas zonas. Y cuando se superponen, si una persona llega ahí, entonces le pasa casi lo mismo que a tu tablet en un dispositivo de resonancia magnética. Vaya. Así que la persona se borra sin más. Para ser sincera, estoy francamente muy impresionada con esta información y voy a explicar por qué. Porque cuando lees estas señales están un poco fragmentadas, separadas de ti. Y aquí encontramos que la causa raíz es esto, el cambio climático que está ocurriendo en nuestro planeta, que esta es la causa Por supuesto. de una de las opciones negativas del desarrollo de nuestro planeta, que no es solo... Bueno, se trata efectivamente de unos acontecimientos negativos. Miren, en las zonas de alto voltaje del campo electromagnético de la Tierra, había zonas patógenas donde era indeseable ir, donde la gente se sentía mal, y si se quedaba, realmente moría. Esta es precisamente la razón, aunque si te fijas, esta radiación electromagnética es bastante débil, y la principal, lo subrayo, viene de los polos, entonces sí, no es muy bueno estar ahí, porque había una radiación más fuerte y demás, pero ahí también hay un clima en el que nadie vive. Pues sí, Y ahora, debido a esta inestabilidad, esta es la tendencia, sí. sucede en cualquier lugar, puede suceder en cualquier lugar. Por eso, Absolutamente nadie es a inmune. juzgar por el número de, digamos,
personas que mueren a causa de este síndrome de muerte súbita son realmente muy numerosos en todo el mundo. Yo diría que nos estamos dirigiendo no hacia una epidemia, sino incluso hacia una pandemia. Bueno, poco a poco nos estamos acercando. No lo estamos ahora, amigos, pero nos estamos acercando. Y el problema es que es imposible blindarse de este fenómeno. Realmente lo es, así que no importa en qué piso estés ni dónde te encuentres, si nos afectan estos, pues este tipo de fenómenos malos nos suceden. Pero hay una salida. La salida es la estabilización. En la estabilización. No hay otra manera. Pero sabemos a través de qué tiene lugar esta estabilización. Lo sabemos. Y por eso ya sabe, el Islam dice claramente que aunque quede un día para este mundo perecedero, el Señor prolongará ese día para que venga el Imam Mahdi. Y que vendrá y lo hará todo. Si tomamos el Islam, la historia que se encuentra ahí sobre el Imam Mahdi, por la gente, subrayo, no por el profeta, sino por la gente, entonces nunca vendrá. Pero lo esperan porque saben que la salvación está en Él, en su venida. Él nunca vendrá en esa forma que ellos esperan, y lo que el profeta dijo la verdad. Él habló de los acontecimientos que iban a ocurrir, dijo lo que había que hacer, estaba preparando a toda su umma, a todos sus seguidores, justo en ese momento. Comunidad, sí. Toda la comunidad tenía que estar preparada. Dijo que Alá les dará todo. Riqueza, valor y fuerza. Solo quedaba seguir al profeta, seguir su camino. ¿Es eso cierto? Sí, seguir. Y entonces la umma estaría lista para recibir a Mahdi total y completamente, y finalmente se les revelaría. Bueno, sí. Pero de nuevo, veamos lo de Mahdi, oculto, revelado. Se revelará solo cerca de la Kaaba. 313, 314 personas, lo que sea. Hasta la fecha, el Islam existe desde hace más de 13 siglos. Y solo 300 personas, bueno, 313, perdón, o 314 según quien lo diga, eso es todo, lo que prestarán el juramento, los que reconocerán a Mahdi. No muchos. Lo diré de forma sencilla, ¿es este mundo digno de que venga a ellos o de que se les revele? Lo dudo, y de nuevo, tiene que venir de dónde y cómo, ¿por qué? Porque eso no es lo que dijo el profeta. Será de mi casa. Sí, de mi casa. Sí, vendrá de su casa. ¿Y qué dicen los intérpretes de estos hadices? Dicen que vendrá de su casa en el sentido literal, es decir, ¿De dónde? de su linaje, que será un descendiente de Alí y que estará en la Meca, luego estará en Medina. Y entonces será expulsado de Medina Sí. y vendrá a la Meca. ¿Lo entienden? ¿No le recuerdan Es nada? decir, lo vinculan a las ciudades. Y, de nuevo, ¿de dónde debería venir? Sí, ¿De la Meca o de De la Medina? verdadera casa del profeta. Tengo una pregunta sencilla, amigos míos. Realmente para los musulmanes que creen que el Mahdi tiene que venir como el profeta prometió, y el profeta siempre dijo la verdad, y la verdad, así que tiene que venir, debe venir de su casa. ¿De la casa de quién? De la casa del profeta y de la casa de Alí. Alí es uno de sus compañeros más cercanos que se mantuvo fiel hasta el final, fiel a Alá y seguidor del profeta. Así que la pregunta es, ¿debería haber venido de dónde? ¿De Medina o de la Meca? debería haber venido de la casa verdadera, ¿La casa de quién? la casa del propio profeta, la verdadera casa. ¿Dónde está ahora el profeta, amigos míos? Una pregunta para ustedes. ¿Está ahora en la Meca o en Medina? ¿Dónde está ahora? Ahora está en el mundo espiritual con Alá. Ahora está con Alá. Entonces, ¿de dónde? ¿Dónde está su casa? Su casa está ahora junto a Alá. La casa de Alá es la casa del profeta. Entonces, ¿de dónde se supone que viene? Bueno, son las cosas simples. ¿Lo entiendes? Quiero decir, Sí. ¿cómo no entenderlo? Bueno, es curioso, pero al mismo tiempo la gente empieza a afirmar algo completamente diferente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que la gente empiece a aclarar lo que quiso decir el profeta. Sí, Porque el profeta dijo claramente que no habría más profetas. sí, y no habrá más apóstoles, ni profetas, ni una nueva religión, dijo. Así es.
Y no puede ser porque Él es el sello de todos los profetas. A nadie más vinieron y trajeron este conocimiento al mundo. ¿No es así? Entonces, ¿por qué alguien interpretó? ¿Cómo puede ser esto? Entiendo que el Shaitán incita a la gente, cuenta, ve, habla, serás escuchado, habla en nombre del profeta, cuenta lo que quiso decir y la gente te escuchará. Así sucede y la gente escucha. Los demonios apoyan a los demonios, mientras que la gente tiene demonios en la cabeza. También es cierto, y el profeta habló de ello. Sí, lo advirtió. Es realmente así. La pregunta es, ¿por qué nadie detuvo a los que hablaban contra el profeta, a esos intérpretes? ¿Por qué nadie pensó en que el profeta decía la verdad? Es decir, si creo en Alá, creo en Él. Sé que Él existe. Si respeto al profeta, lo respeto. Él es el mejor de los hombres. Si sigo al profeta, ¿cómo puedo permitir que alguien de las personas comunes, mortales como yo, empiece a interpretar lo que el profeta quiso decir? Interpretar sus palabras. A su propia manera. Y también saben, no diré que me asombró, como se dice. Tenemos la expresión déjà vu. Me hizo sentir un déjà vu. Lo que le pasó a la Umma después de que el profeta se fue. Lo mismo que ocurrió con los seguidores de Jesucristo. Es tan similar, tanto, ya saben, estereotipado como copiado. El comportamiento de la gente, sí, se puede entender. La gente es débil, nadie lo niega. El Shaitán es fuerte, pero si crees, si juras tu amor, tu fe, tu lealtad, y luego a la menor amenaza, resulta que las personas simplemente se olvidan y se callan, tengo una simple pregunta. Perdón. Justo después de la partida del profeta, quedaron sus seguidores, gran cantidad de las personas que le han seguido, que han luchado codo con él, que le han apoyado y alabado, que han jurado, lo repito, ante Alá, devoción al propio profeta. Y de inmediato sale un hombre delante de ellos y les dice, traigan todas sus notas, lo que dijo el profeta. Todos los pergaminos. Hadices, sí. Sí, los traen. Sí, no sabían por qué, pero los traen. Y él los quema inmediatamente. ¿Por qué todo el mundo guarda silencio? ¿Cómo puede ser? Le preguntan. ¿Por qué haces esto? Dice, lo prohíbo a partir de ahora. A partir de ahora, nadie debe escribirlo. Quema los pergaminos, pero inmediatamente les da los suyos, algo que no se corresponde con lo que dijo el profeta. ¿No es así? Crea una imagen distorsionada, todo es totalmente diferente y todo está distorsionado. Sí, dejó, digamos, los fragmentos claves del conocimiento de lo que dijo el profeta, pero lo que era conveniente para él, lo dejó. No están de acuerdo con él, pero se apartan y se callan. ¿Cómo es eso? Sí, Alí no estaba de acuerdo hasta el final, y otros no estaban de acuerdo. Bueno, ¿cómo terminó esto? Lo sabemos, pero ¿dónde estaban los demás? ¿Cómo puede ser eso? ¿O cómo pudo ser también otro? Una simple pregunta. ¿Cuánta gente había alrededor de Jesucristo? ¿Cuántos estaban cerca de él? Y perdón, cuando fue crucificado en la cruz, ¿dónde estaban todos? Pues bien, salvo su madre y María Magdalena, a la que uno que se llamó a sí mismo como apóstol, incluso el primer apóstol del propio Cristo, que le había negado muchas veces y al que el propio Jesús echó, dijo, vete, Kifa, llamó a una piedra, ¿no ocurrió? Sí, lo hizo. Y así, María Magdalena, que es la pureza misma y la encarnación del amor, es la que más valoró Jesucristo. A ella la llamó Pedro como una mujer de fácil virtud en los tiempos en que había testigos y conocían la verdad.
y ha existido bajo esta etiqueta durante Dios sabe cuánto tiempo. No hace mucho que esta etiqueta se ha decidido quitar. ¿Por qué? Porque salieron a la luz demasiados, artefactos, escritos por personas de aquellos tiempos que recordaban la verdad, digamos que refutaban las palabras de Pedro. Bueno, ¿no es así? ¿Cómo las personas permiten estas cosas y por qué se callan? Sí, lo entiendo. Conocemos muchos ejemplos cuando los tiranos llegan al poder. No se puede decir nada, lo sabemos muy bien. Créeme. Cuando no se puede decir nada en contra de la tiranía. Pero cuando empieza a formarse, ¿por qué no decimos nada? Pero estamos hablando del poder, es una cosa. Sí. Y aquí se trata de la vida. Una cosa es cuando se trata de la política, que importa la política. Pero cuando se quita a Dios, esto es terrible. Sin embargo, fue así. Saben, hemos abordado este tema. Es un tema realmente difícil. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Si nos enfrentamos a lo que ha sucedido, pocas personas están hoy dispuestas a hacer lo que el profeta alegó, ¿verdad? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Y las personas que no cumplen la voluntad, subrayo, la legada por el propio profeta y la voluntad de Alá, están condenadas? El profeta habló de esto. Lean en el Corán, lean en los hadices, los verdaderos hadices, y lo verán todo por ustedes mismos. Y lo han oído muchas veces, pero cada uno se considera devoto. Y con respecto de nuevo, hay un grupo enorme de personas en la Umma que niegan al imán en absoluto. ¿Por qué? Porque les interfería en el camino. ¿Saben por qué se han quitado muchas cosas sobre la venida del imán Mahdi? Se han alterado muchas cosas, han hecho un cuento de hadas de ello, aunque algunas señales, por supuesto, las que eran demasiado conocidas, tenían que mantenerlas, pero posteriormente se añadieron muchas cosas en hadices supuestamente de personas que oyeron ahí al propio profeta, pero ahora hemos dicho que quemó un hombre que usurpó el poder y que simplemente cambió el Corán. Solo estaba engañando al profeta, le juró lealtad y que aceptaba a Alá, pero a él mismo, ¿cuántas veces le traía la Torá? Más de una vez. ¿Cuántas veces lo echó? Eso, amigos, es una evidencia histórica. Sí. No hablo por mí mismo. Sí, decir, fue Umar ibn al-Khattab, Una persona muy respetada y con mucha autoridad. un hombre muy respetado. Sí, era pagano, pero era amigo de los judíos de toda la vida. Estudiaba con ellos y acudía a sus clases en la sinagoga y quería matar al profeta. Incluso preparó una campaña para matarlo. Es un hecho histórico. Sí. Así que quiso matarlo. Ya cuando se acercó a él, Sí. no fue cuando no lo conocía aún, y solo como practicante de otra religión. Ya sabes, hay un competidor bueno en el entendimiento religioso. Quería simplemente eliminar a la persona que no percibía. No, quería matarlo después de jurarle lealtad. Amigos míos, ¿les recuerda esto a algo? Sí. Pero de repente acepta el Islam y está al lado del profeta todo el tiempo. Y aquí, por supuesto, surge la pregunta, ¿por qué la persona ha cambiado tan drásticamente? Al parecer, existe hadith sobre este asunto. Aceptó el Islam por avaricia, porque había que los judíos que encontraban en el Torá y en otras escrituras anteriores indicaciones de acontecimientos existentes, incluyendo predicciones sobre Mahoma y los resultados de su reinado. Los judíos mencionaron que el poder de Mahoma se extendería
extendía sobre los árabes como el poder de Nabucodonosor se extendió sobre Banú Israel. Y la victoria sobre los árabes sería como la victoria de Nabucodonosor sobre Banú Israel, salvo que Nabucodonosor era un mentiroso y Mahoma es un profeta. Y Umar se apresuró a acudir al profeta para pronunciar el testimonio de que no hay más Dios que Alá, y prestó el juramento por codicia, deseando obtener el poder cuando los asuntos del profeta estuvieran resueltos. Cuando los asuntos del profeta han mejorado, ellos y un grupo de hipócritas han conspirado para matarlo, pero Alá ha destruido sus intrigas. Es cierto, son hechos históricos. Sí, así que resulta que vino el profeta, le juró lealtad, aceptó el Islam delante de todos. Saben, según la historia trataba de estar cerca del profeta todo el tiempo. Sí, Siempre estaba cerca de él, intentando ser útil y necesario, mientras que el profeta era un buen hombre. No solo un buen hombre, sino el mejor de los mejores. Viendo esto y sabiendo, no lo echaba. sí. Umar no ocultó el hecho de que solía asistir a la sinagoga todavía, aunque era musulmán, siguió. Después de convertirse al Islam, amigos míos, Sí, asistía a la sinagoga, estudiaba con ellos, y así lo cuenta el propio Umar. Solía visitar a los judíos en los días de las lecciones que tienen lugar en la sinagoga, y me decían, de tus compañeros no hay ninguno más valioso para nosotros que tú, porque vienes a nosotros. Y esto es lo interesante, que lo elogiaron como la persona más valiosa para ellos. pues sí. ¿Por qué era tan valioso para ellos? ¿Y sabes dónde está la respuesta? La respuesta está en el Corán, amigos. Sí, ¿Cuál es el valor de Umar para los judíos? Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces se menciona en el Corán el profeta? el profeta solo se menciona 5 veces. 5 veces. ¿Y cuántas veces Moisés, Abraham y todos los mencionados en la Torá? Moisés es mencionado 136 veces, Abraham 69 veces y Noé 43 veces. Bueno, esta es la información oficial. ¿Y saben qué es más interesante para la gente pensante y comprensiva? Cuando el Corán da un discurso directo del profeta, Palabras de Jibrail. entonces enseguida se compara con lo que dijo Moisés. Abraham, sí, Abraham, alguien más, saben, una situación que suaviza. ¿Acaso no es así? sí, lo suaviza, absolutamente. ¿Saben por qué? Porque el Corán fue creado por este mismo colega. Sí, cuando el profeta volvió a casa, Abu Barak se convirtió en califa y Umar le ayudó en todo y fue su consejero, entre otras cosas. Bueno, pongámoslo de esta manera. Umar se esforzó mucho en convertirlo en califa. Sí, por supuesto, fue por instigación de Umar. Fue muy provechoso para él hacerse de Abu Barak, el califa. Por supuesto, aunque debería haber sido Ali. Ali. Todo el mundo sabe que tuvo que ser Ali, porque era el único de su entorno que era realmente leal al profeta Mahoma. Sí, Pero aquí empezó la política. Y también, Ahí está el fin de la verdad. sí, y así Abu Bakr se convirtió en califa. Entonces Umar era el consejero bajo su mando. Le impulsó y le convenció de que era necesario crear el Corán unificado, el texto unificado Por supuesto. del mensajero. Y Abu Bakr no quería hacerlo, pero Umar, ¿Saben por qué? Porque el profeta dijo, escuchen lo que digo sí, escuchen. y transmítelo a los demás para que lo transmitan a otros. Sí. Así debe ser. Estas son las palabras del propio profeta. Sabía que cuando se escribiera el texto, todo cambiaría. El Corán se cambiaría en cuanto él se fuera, al escribirlo sobre papel. Sí, y una vez que se escribió, fue escrito durante bastante tiempo. Luego, Umar se convirtió en califa. Siguieron escribiéndolo. Y entonces, cuando Umar murió, ya después de su muerte, Sus seguidores. el Corán fue codificado. Sí, pero al mismo tiempo, al ordenar Umar el escribir el Corán, también prohibió a la gente escribir los hadices del profeta. Correcto. No solo quemó lo que usted dijo. Destruyó los que estaban escritos Sí, y a los que se acordaban los prohibió. Tenían sus seguidores, sus socios, sus amigos, digamos, Sí. que los escribían
y en tal cantidad que... En grandes cantidades. Hay una historia. Digamos que Abu Huraira es considerado uno de los más famosos transmisores de hadices y solo Por supuesto que ha escrito más que nadie. escribió 5.500 hadices. 5.500 hadices. ¿Cuánto tiempo estuvo con el profeta? Abrazó el Islam 22 meses antes de la muerte del profeta. 22 meses. Menos de 2 años. Son 5.500 5.500 son solo los que encontraron. hadices que escribió. Sí. Así que tenía que estar, digamos, cerca del profeta en todo momento. Y el profeta tenía que contarle al menos 8 hadices al día, ¿sí? Sí, totalmente cierto. No he alterado las matemáticas, ¿no? Totalmente correcto. Sí, absolutamente. ¿O tuvo que contárselo el fin de semana? Sí, impresionante. Impresionante. Mientras que el imán Ali, que sí estuvo cerca del profeta durante 30 años, se ha escrito unos 500 hadices de él. Y aquí hay un punto interesante sobre Abu Huraira. Él mismo admite ser un compositor de hadices, así que no era muy tímido. ¿Saben? Satanás se ríe de nosotros y nos dice en la cara que es un mentiroso. Lo admite. Sí, No tiene miedo de confesarlo, porque le vamos a creer de todos modos. ¿Saben por qué? Porque somos mezquinos, codiciosos, porque solo somos un juguete en sus manos, y está tan seguro de su poder sobre nosotros que nos lo dice a la cara, riéndose. Entonces, ¿qué? sí, ¿Ha cambiado algo? Ese compañero del mismo Umar dice entre risas que estos hadices son de su bolsa y son reconocidos como verdaderos, sí. y lo siguen enseñando a la gente, poniendo a este hombre a la altura del mismo profeta. Sí, efectivamente. Y así, digamos que Kaf Af-Kabbar, un rabino, un judío, y no era simplemente, digamos, un rabino y un judío. Era el rabino principal de la península arábiga y era un gran, digamos, amigo y asociado de Umar. Umar se dirigió a menudo a él en busca de consejo y ayuda. Para algunas señales, recurrió a las adivinaciones cabalísticas que Kaf Ar-Abbar le dio. Y al mismo tiempo, Kaf Ar-Abbar es considerado uno de los intérpretes más autorizados del Corán, aunque Kaf nunca vio al profeta ni escuchó sus palabras y supuestamente se convirtió al Islam ya después de la muerte del profeta. Sí, y eso lo dice todo. Supuestamente se convirtió al Islam. Sí, Una vez más digo para los que no se han enterado, supuestamente se convirtió al Islam. ¿No le recuerda a nadie cómo una de las personas que llevó el cristianismo al nivel estatal, justo antes de su muerte, supuestamente se convirtió al cristianismo? Oh, es interesante lo del nivel estatal. Después de todo, también era bajo el gobierno de Umar. Resulta que la religión y el Estado... La hicieron de Estado. sí, han unido. Sí, inmediatamente lo primero que hizo fue unir el Estado ¿Y y... los 5 pilares del Islam también fueron durante el mando de Umar o no? Es el hijo de Umar. El hijo. Sí, Sí, es el hadith que fue transmitido por el hijo de Umar. Sí, y si tocamos a Abu Huraira, a quienes muchos defienden, entonces Kaf Akbar dijo de él eso. No he visto a nadie entre los que no han leído la Torá que sea más conocedor de ella que Abu Huraira. amigos míos, no me malinterpreten, no estamos en contra de la Torá, ni del judaísmo, ni de nada, no amigos. Por supuesto. Esto es solo una visión externa. De lo contrario, dirán que culpamos a los judíos por interferir en el Corán o en el cristianismo o algo así. No, amigos, solo hablamos de los hechos. El Islam es radicalmente, absolutamente radicalmente diferente del judaísmo. Lo que el profeta hablaba es diferente. El judaísmo fue creado Dios sabe cuándo y fue diseñado para un formato de consumo, para un pequeño grupo de personas. Sí. Y ahí se les inculcó cómo comportarse, qué hacer, seamos sinceros. Se les permitió hacer muchas cosas. Se les dijo, lo principal es ser leal a ti mismo y a su Dios, y eso es todo. Y entonces todo estará bien, y todo se te perdonará. Y así tenían que vivir según las reglas especiales
todo para ellos y no prestar atención al mundo. Pero el tiempo había pasado. Ha llegado el momento en el que estamos viviendo ahora, y el profeta, al saberlo, empezó a ocuparse de ello. Y por eso lo que trajo aquí, lo que dio a la gente, estaba dirigido a todo el mundo, a todas las personas. Se trata de la vida, se trata de servir a Alá. Es diferente, está en contra de que la gente esté, ya sabes, solo preocupada por su propia riqueza o solo preocupada por su propio grupito de personas. No, él hablaba de todo el mundo, hablaba de que el Islam debería estar en todo el mundo. Todos debían conocer a Alá. Eso es lo que pretendía. Y todo ser humano debía ganar la vida. Y el mundo iba a cambiar. No debía haber poder, ni desigualdad, ni ningún tipo en este mundo. A eso se refería. Pero lo que pasó fue lo que pasó. De nuevo, los intereses de los grupos pequeños. Su religión se ha convertido en un obstáculo para el futuro de toda la humanidad. No estoy acusando, solo digo cómo ocurrieron los hechos en ese momento, y es realmente cierto, todos lo saben, y todos pueden verlo, los que han tocado la historia, aunque sea un poco, ¿no es así? Sí, absolutamente. Y lo que usted dice de la diferencia es que se puede ver la diferencia porque cada vez que Umar le traía la Torá al profeta, lo hacía muchas veces delante de testigos. El profeta le decía: oh gente, en verdad se me han dado todas las palabras y sus terminaciones, así que estén satisfechos conmigo. He venido a ustedes con lo que es puro y claro, así que no se extravían, y que los que se han extraviado no les extravían. Le llamó ante el público. Él advirtió. Sí. ¿Y cuántas veces este hombre le traía la Torá? Cada vez fue rechazada por el profeta, porque el tiempo de esta había pasado. Hay que pensar en toda la humanidad y no solo en un grupo pequeño de personas. Está claro que, según su religión, tienen que preocuparse por un pequeño grupo de personas y por sus intereses, y según su religión, tienen que dominar el mundo entero. Pero los nuevos tiempos dicen que la gente en general no debe tener poder sobre los demás. A esto se refería el profeta. Solo hay una autoridad. Alá tiene autoridad sobre todos y solo a él tienen que servirlo todos. Pero Shaitán es fuerte. Y el problema es que las personas como personalidades son débiles, mientras que Shaitán es muy fuerte. Pero es fuerte solo porque las personas le dan ese poder. Porque ya sabes, nuestra servidumbre, nuestra codicia, todo nuestro negativismo, estas son las armas del Shaitán, así que somos sus armas. Ese es el problema, y nosotros creamos todo esto, pero sabiendo muy bien lo que hace este tipo, que ha estado cambiando las enseñanzas del mismo profeta, no lo respetaba en absoluto, solo fingía. Este era solo una herramienta necesaria en sus manos, por así decirlo, mientras estaba. La cuestión, por supuesto, es diferente. Comprendo que algunos se pregunten por qué el profeta no lo expulsó, pues lo vio y lo supo. Le responderé, amigos, entiendo que habrá tal pregunta, ¿por qué Jesucristo no echó a Pedro? Respondan, después de todo, él sabía quién era. Bueno, ahora para muchos creyentes en el cristianismo, no quiero ofenderlos de nuevo, porque algunos comenzarán a indignarse, porque Pedro, sí, él es el fundador de la iglesia, todo lo demás, es uno de los primeros apóstoles y los mejores apóstoles. Entiendo que eso es lo que les contaron. Pero miren la historia. Solo miren la historia cómo fue en realidad. ¿Quién es más valioso para ustedes si son cristianos? ¿Jesucristo, Dios o un hombre que usurpó el poder? Seamos realistas. ¿Por qué? Porque los dos, Jesucristo y Mahoma, dijeron: si sigues a los hombres, te quedarás con los hombres. Dijeron: sígueme, sígueme y encontrarás la vida. Si sigues a las personas, quedarás con ellas. ¿Qué eligió la gente? ¿Saben por qué? Porque es conveniente, porque el demonio en tu cabeza está de acuerdo con ello, porque apoya a otro demonio más grande, y eso es todo. Convirtió la enseñanza
en una religión conveniente donde una persona no tiene que hacer nada, como una marioneta, ya saben, y eso es todo. Un oyente pasivo. Y ya está salvado. Después de todo, ¿qué han empezado a contar? Jesucristo asumió los pecados de todos y tú ya estás salvado. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Igor Mikhailovich, ya hemos hablado de este punto en transmisiones anteriores, que en la época de Jesús la gente se comunicaba y cuando se formó la religión, la gente era oyente pasiva y usted sabe en la historia del califa Umar, recuerdo un momento que ocurrió en el mes del Ramadán, cuando la gente estaba rezando una noche, él pasaba por allí y vio a alguien rezando solo y a alguien rezando en grupo y dijo, ¿saben? Y otros estaban sentados hablando. Sí, comunicación. Era igual que cuando estaba el propio profeta. La gente formaba una comunidad, un círculo donde algunos rezaban, otros intentaban practicar, otros compartían su experiencia, aprendían, se esforzaban por el mismo interés. Pero eso no está bien, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la gente de ese modo? No está bien, de alguna manera están separados exteriormente. ¿Cómo controlarlos? Simplemente, Sí. todos deberían de ser como en el ejército, soldados. Tiene que haber una jerarquía rígida, como en la religión. Sí, y entonces dice, ¿por qué no juntarlos con un solo lector? Y ya sabes, incluso antes de esa clave que surgió en las transmisiones, probablemente no hubiera prestado atención a este hadiz. Es lógico, ¿no? Tiene sentido. Bueno, ¿por qué no sí unir a todos? ¿Por qué esta fragmentación? Mira, desde el punto de vista de la lógica, de cómo piensa el demonio en tu cabeza, de lo que dice tu conciencia mente, cuando la gente está practicando. Aquí hay un grupo de personas, tomamos un número pequeño, pero todos están haciendo algo diferente. Algunos están dialogando, otros están practicando algo. Bueno, de alguna manera no es correcto. Sí, realmente no está en orden. Sí, Todo no está en su sitio, pero si... no es disciplinado. Sí, y si uno lee y todos los demás se callan y escuchan su palabra, es correcto. Unidos, siguiendo a uno. Sí, esa es de manera sacerdotal. El sacerdote, como si Dios mismo a través de él hubiera pronunciado la verdad que está escrita en el libro, que está en manos de todos los que están detrás de él, que se lo saben todo de memoria, repitiendo las mismas palabras día tras día, y ahí están hasta el día de hoy. Esa fue la clave. Sí. ¿Por qué? Dios, Él está vivo. Y aquí, ya saben, yo diría esto, es un gran palo en la rueda de Satanás en todas las religiones. Jesucristo dijo, Dios está vivo. El profeta Mahoma dijo, Alá es el viviente. Y eso lo dice todo. Y Satanás está muerto, inevitablemente muerto. Y todas estas disciplinas muertas exigen la repetición de acciones mecánicas muertas. Y todo el que está vivo por dentro siente que eso no es lo que está haciendo, que lo que está haciendo no le da vida, no le llena, lo llena de ilusión, de orgullo, de ego, de odio hacia los disidentes, de lo que sea, pero no se llena de amor, pero no le llena de vida y no da fuerza, una fuerza como la que tenía el propio profeta Mahoma, que la verdad vendría a través de él. No la da. Sí, pero si hablamos también, volviendo a este hadiz, por supuesto que el califa Umar estaba muy satisfecho con lo que hizo. Por supuesto. Porque la siguiente vez que vio esta imagen dijo, ¡qué hermosa innovación! Y no es la única innovación de este tipo, ya que el Hajj anual... Sí, tal como lo conocemos ahora, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj, fue aprobado por el califa Umar. Por supuesto que fue él. Además, la ceremonia anual del Hajj fue precedida por él mismo dirigiendo a la gente. Sí, y fue el primero en decir, al llegar ahí, que no iremos en el sentido de las agujas del reloj. Miren, así es como caminan los paganos. Llevan mucho tiempo caminando así por ahí. No vamos a seguir el camino del profeta, que se equivocó. Iremos contra el propio profeta. Y les dirigió la umma, dirigió a la gente en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿No es así, amigos? Sí. Recuerden lo que dijo el profeta, sus palabras, que están escritas en el Corán y no están cambiadas, son sus palabras verdaderas. Síganme y se salvarán. Hagan lo que yo hago. Sí, hagan lo que yo hago, síganme. Dijo, les he traído el Corán, las enseñanzas y mi vida como ejemplo. Sí. Así que síganme y se salvarán. ¿Y por qué la gente no le siguió?
sino que fue en contra de él y, ya sabes, no es la primera vez, es el patrón del sistema. Un ejemplo sencillo, no vayamos muy lejos, tomemos la ortodoxia. Sí, después de todo, en la ortodoxia se solía caminar, ya sabes, rodear los templos en el sentido de las agujas del reloj. Tradicionalmente, aunque los católicos llevan mucho tiempo caminando en el sentido contrario a las agujas del reloj, la ortodoxia se mantuvo durante mucho tiempo, pero apareció un hombre con un demonio grande, con muchos deseos internos que quiso convertirse, no sé, en el patriarca ecuménico. Patriarca ecuménico. Sí, patriarca ecuménico, que todo el universo se someta a él. Y en ese momento vinieron sacerdotes de Grecia y le dijeron que había que cambiar algunas cosas, y la primera, y no la menor, fue dirigir a todo el pueblo, no en el sentido de las agujas del reloj, como solían hacer, sino en sentido contrario, además de muchas otras cosas que cambiar, la señal de la cruz y muchas otras cosas. ¿Cómo terminó esta historia? La gente se fue, mucha gente se rebeló, hubo la división de la iglesia, hubo mucha confrontación, pero ¿quién ganó? ¿Quién ganó en las personas, la verdad o Satanás? Una simple pregunta. Aquí está la respuesta. Ustedes mismos lo ven todo y lo saben todo. Es más, ustedes mismos caminan así. Sí, es solo caminar. Esto no tiene ninguna importancia. Por supuesto que no importa. ¿Qué importa si seguimos al profeta o si vamos contra él? ¿Qué importa cómo sale y se pone el sol? ¿O deberíamos cambiar las cosas? ¿No cambiará nada? Una simple pregunta, lo hará. ¿Sabes qué cambiará? Nosotros no estaremos. Y así, cada vez que el sol comienza a salir por el otro lado. Sabe, Igor Mikhailovich, cuando entiendes cómo se permitió distorsionar el conocimiento, resultó que el asunto era tan consecuente como un teléfono estropeado, que de boca en boca, gota a gota, de alguna manera se distorsionaba así. No, es una acción dirigida. Una acción dirigida así. Esto sucede muy rápido y de manera intencionada. Muchos se preguntarán, ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaba Ali? Y así sucesivamente. Empecemos a decir la verdad, ¿sí? En primer lugar, este Umar tenía mucho apoyo de los que tenían mucho dinero, digamos. Sí. Además, tenía muchos asociados y estaba trabajando en ello, que eran de alto rango, entre la UMA, entre los militares en primer lugar, mientras que Ali era un hombre abierto y honesto. Sí, tenía gente, tenía apoyo, pero no mucho. En cuanto comenzó la indignación, cuando empezaron los, yo diría, enfrentamientos, Umar empezó a ser cuestionado. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué mientes? Y la gente empezó a hablar de ello. ¿Saben qué pasó? Les diré lo que pasó. Los amigos de Umar trajeron los cadáveres de las personas que habían muerto de la peste. Los fragmentos de sus ropas y sus cuerpos estaban esparcidos entre las filas comerciales. Y la peste, la terrible peste, comenzó. No era la primera vez que se utilizaban armas biológicas. Pero ojo, murieron masas de gente, pero él y sus compañeros, por alguna razón, no murieron, aunque fueron a ver a los enfermos, así presumieron. No hay otra forma de decirlo. Disculpen la palabra de jerga. Estaban presumiendo. Realmente estaban presumiendo. Estaban trabajando para el público de que van a ver a los enfermos, los visitan y Alá los protege y demás, pero la enfermedad era terrible. ¿Cuántas personas murieron por ello? Muchas. Casi un tercio. Sí. Y justo después comenzó la guerra que Umar desató. No había necesidad ni razón. Era una guerra invasiva. No fue contra los paganos ni contra nadie. Solo fue a saquear. Necesitaba matar a más gente. ¿Y por qué? Porque tan pronto como la ola de la peste se calmó, surgieron preguntas. Pero la guerra puso fin a esas preguntas. Y la guerra era aterradora y grave. Después de esa guerra,
Empezaron las pequeñas guerras. Internas, sí. Como era un líder, reunió un gran ejército y comenzaron las guerras internas. Empezó a destruir a todos los que estaban en contra, los mismos seguidores de Alí y muchos otros, los que conocían la verdad, los que seguían al propio profeta. Fue brutal, pero era la verdad. ¿Y cómo terminó después? Después de la guerra, la hambruna artificial que creó Umar, y la gente empezó a pensar en un trozo de pan. En el día de hoy se olvidaron de la fe, se olvidaron de todo, porque rezaron en Él, porque les dio pan. Miren qué sencillo es. ¿No te recuerda nada? No. Pensemos en los días de la formación de Pedro y Pablo. Indaguemos en la historia y veamos. Digamos que de alguna manera es así. Sí, estos paralelos. Todo esto es desagradable, sinceramente desagradable. ¿Por qué? Porque muestra nuestra debilidad humana, lo débiles que somos, lo mezquino que somos, lo bajo que somos. Y saben, una simple pregunta. Quizás el profeta tenía realmente razón cuando describía los últimos tiempos y cómo todo va a caer y cómo todo se va a dividir, pero al ser un profeta, también daba esperanza a la gente. Bueno, de nuevo, ya saben, la esperanza que dio tenía que hacerlo. Es un profeta y esperaba que hubiera suficientes personas entre los musulmanes leales a Alá y fieles a Él, que en los últimos días de este mundo tomarán la decisión correcta. Dejarán de servir a Satanás, echarán al Shaitán de sí mismos y se mirarán honestamente a los ojos y restaurarán el Corán, restaurarán la verdad y restaurarán el Islam en todo el mundo, salvarán este mundo. Esto es lo que esperaba. Esa es la esperanza. Ese es el sentido de su existencia. Y si nos fijamos bien, con mucha atención, muchos de sus discursos iban dirigidos a nosotros, los que vivimos hoy, para nosotros. Ahora todos somos los elegidos, y así se dirigió a nosotros. Decía a sus oyentes, no entenderán lo que les estoy diciendo ahora, se entenderán más adelante. Lo entenderán aquellos que vivirán en el fin de los tiempos y de los que dependerá que este mundo permanezca como lo conocemos o deje de existir. Esto es lo que al profeta le dolía. Él no quería que todos dejáramos de existir. Especialmente la última advertencia del profeta Mahoma, donde dijo lo importante que es llevar esta advertencia suya más allá, porque solo los últimos lo entenderán. Llevarlo a los últimos. ¿Y qué había en esta última instrucción? Y en realidad hablaba de cosas muy importantes, del valor de la vida. Acerca de la sociedad creativa. Se mencionó el hecho de que todos los seres humanos son iguales. Sí. Todo está en los 8 fundamentos de la sociedad creativa. Así es, sí. Quisiera leer en voz alta. Sepan que todo musulmán es hermano de otro musulmán y que los musulmanes son una sola hermandad. Recuerden que un día estarán ante Dios y responderán de sus actos. Así que tengan cuidado, no se desvíen del camino de la piedad después que yo me vaya. Oh gente, no habrá profeta ni apóstol después de mí, ni surgirá una nueva religión. Por lo tanto, escúchenme, oh gente, y presten atención a las palabras que les imparto. Les dejo 2 cosas, el Corán y mi ejemplo. Y si lo siguen, nunca se extraviarán. Todos los que me escuchan deben transmitir mis palabras a otros, y estos a los siguientes. Y los últimos entenderán mejor mis palabras que los que me escuchan ahora. Oh, Alá, sé testigo de que he transmitido tu mensaje a tu pueblo. Alá es testigo de que se ha transmitido. Pero nos hemos enterado. Después de todo, somos los últimos. ¿Seremos capaces de entender sus palabras? Esa es la cuestión. Y depende de cada uno de nosotros, amigos.
También hubo un momento interesante cuando le preguntaron al profeta quién es el mejor en pureza de fe. Lo importante es que en su última advertencia, el profeta se dirigió a la gente y a los que le escuchaban, no como, oh, creyentes, escúchame, o, oh, musulmanes, escúchame, sino, gente, escúchame. Y él antes de eso, A todas las personas. A todas. a todos, sí, absolutamente. Y aquí hay otro punto interesante sobre por qué la gente necesita pasar a los demás. Hay un hadiz muy interesante sobre este tema. Se dice que el profeta, la paz sea con él, preguntó a sus seguidores cuál de las criaturas les sorprende más con su imán, es decir, la pureza de su fe. Y dijeron, tal vez los ángeles. El profeta dijo, ¿cómo no van a creer los ángeles si están ante su Señor? Entonces los seguidores dijeron, profetas. El profeta dijo, ¿cómo no van a creer cuando se les envíe la revelación? Los seguidores dijeron, seguidores. Y el profeta dijo, ¿cómo ustedes no van a creer si estoy entre ustedes? Y los seguidores preguntaron, entonces, ¿quién? Y el profeta dijo, la gente que vendrá después de ustedes y que encontrará los pergaminos, es decir, el conocimiento, y creerá lo que está escrito en ellos. Ajá. Igor Mikhailovich, además de Taisia, me gustaría leer un hadiz donde hay cosas que no son claras para una persona que lo escucha por primera vez y no puede hacer estas asociaciones. Llegará el momento en que mi suná se desgastará como se desgastan las ropas del cuerpo y aparecerá una mala innovación. Quien se adhiera a mi suná se convertirá en un extraño y se quedará solo, y quien siga la innovación encontrará 50 amigos o más. La gente preguntó una vez, oh mensajero de Alá, ¿habrá alguien mejor después de nosotros? Por supuesto. ¿Te verán, oh mensajero de Alá? No. ¿Se les enviará la revelación? No. ¿Cuál será su situación en ese momento? Como la sal en el agua. Sus corazones se disolverán. ¿Cómo vivirán en ese momento? Como gusanos en vinagre. ¿Cómo van a mantener su religión? Como un carbón encendido en la mano. Si lo lanzas se apagará, si lo sostienes te quemará la mano. Y aquí están estos puntos sobre lo que será para estas personas en el tiempo en que van a vivir. Pues bien, este es el primer punto. ¿Cuál será tu situación en ese momento? ¿Cómo la sal en el agua, sus corazones se disolverán? ¿Cómo entenderlo? Dar sentido a este mundo. Imagina que si quitamos la sal del agua, al menos de este mundo, ¿qué pasará con este mundo? ¿Se quedaría? No. ¿Y si quitamos la sal de la tierra, quedará este mundo? No. Y eso es lo que dijo Jesucristo. Sí, sois la sal de la tierra sobre los creyentes. Si tomamos la sal y la disolvemos en agua, no se diferencia del exterior, solo se diferencia en el sabor, pero su sabor se convierte en el sabor de nuestra sangre. La sal es un elemento muy importante para nuestra salud, para la vida en general. Solo hace falta una cucharada para cambiar las propiedades de todo esto. Un granito Sí. de sal es suficiente para cambiar las propiedades de todo el vaso, ¿no es así? Sí. Entonces, del agua que da vida se vuelve muy útil para el cuerpo, porque es un electrolito. Una sustancia conductora. Por supuesto que sí. Igor Mikhailovich, bueno, y este punto, ¿cómo van a vivir en ese tiempo como gusanos en vinagre? Bueno, sí, en el primer caso, como has dicho, las personas se convierten en conductores del conocimiento, disolviéndose entre la gente, dándoles vida y salud. Entonces, en este caso, ellos mismos estarán en condiciones no tan buenas, como gusanos en vinagre. Bueno, hagan un experimento. El vinagre es corrosivo. Un entorno agresivo. Cierto, estarán en un entorno agresivo. ¿No es así? Pero de nuevo, es un fenómeno temporal. ¿Saben? El vinagre se evapora rápidamente y se convierte en agua. Y a la pregunta, ¿cómo mantendrán su religión? La respuesta fue, como un carbón ardiendo en la mano. Si la tiras, se apaga. Si la sostienes, te quema la mano. Efectivamente, si se tira, todo se apaga. Pero es muy difícil sostenerlo. Hay que aguantar mucho, pero ¿saben en qué más está todo el significado? Es un viejo ritual de amigos. Cuando los amigos se reúnen en un círculo y toman carbón encendido y se lo pasan unos a otros.
Cuando nos lo pasamos rápido, yo te lo doy y tú me lo quitas y se lo pasas a otro, y cuando pasa rápido nadie se quema. Pero si empiezas a sujetarlo o si te lo quitan, empieza a quemarte la mano. ¿Saben de dónde viene este ritual? No. Viene de la religión más antigua, del zoroastrismo, sí. Del zoroastrismo. Usted ha hablado del hecho de que hay que pasarlo muy rápido. Hay un hadiz muy interesante que dice que no se debe envidiar a la gente, pero hay dos cualidades de la gente a la que se puede envidiar en el buen sentido. Por ejemplo, la primera es la gente a la que Alá le dio sabiduría y que ellos mismos actúan de acuerdo con esta sabiduría y la transmiten. Y el segundo punto es cuando Alá le dio a la gente, digamos, riqueza, propiedades y cosas así, y ellos invierten la riqueza en el camino de Alá, en la causa de vida. Así es como se dice. ¿Sabe también, Igor Mikhailovich? Recuerdo un momento que me gustaría leer y compartir con nuestros televidentes, que ¿a quién más ama Alá? Amigos míos, díganme por favor, ¿a quién ama más Alá? Contéstenme a esto. No escuchen a la conciencia que dice, a ti no, seguro, o a ti, seguro. Miren, esta cuestión de forma más amplia. Ahora lee. Es probable que la respuesta sea sorprendente. No sé si muchos coincidirán. De todos sus siervos, Alá, el Altísimo, ama más a los que observan el sol y la luna, que hacen que Alá, el Altísimo, empiece a amar a otros siervos que despiertan el amor por Alá en otras personas. Sí, y diré esto, yo también los amo, alatrianos. Es mutuo. Sí. Gracias. Igor Mikhailovich, sabe que hay mucho sobre el sol y la luna en el Islam, y no sin distorsiones. Digamos así como en el Hadís y en el Corán, en principio, hay un punto cuando se produjo un eclipse solar poco antes de la muerte del profeta. Esto sucedió en el momento en que murió su hijo menor y toda la gente, por supuesto, se preocupó. Comenzaron a pensar que tal vez el eclipse solar de alguna manera está relacionado con eso, que es una mala señal. Y entonces las personas rezaron juntas. El profeta Mahoma rezó durante mucho tiempo. Cuando salió, el eclipse solar prácticamente había terminado. Luego se dirigió a la gente y dijo lo siguiente: ciertamente el sol y la luna son señales de Alá. Estas dos luminarias no se eclipsan porque alguien haya muerto o haya nacido. Cuando los vean a ambos, entonces reciten el takbir. El takbir es una exaltación de De Alá. Alá. Y se utiliza como signo de alegría, diría incluso, invoca a Alá y da limosna. También dijo lo siguiente: si supieran lo que yo sé, llorarían mucho y reirían poco. Le transmití eso. El profeta era muy consciente de qué acontecimientos Están por venir. tendrían lugar y de los escenarios posibles. Cuando el Imán Mahdi venga, puede haber dos escenarios para el desarrollo de los acontecimientos. Pero es si la gente dirá, no necesitamos a nadie de la familia de Mahoma. Sí, en caso de que los ignorantes de entre ustedes digan, Alá no necesita la familia de Mahoma. En ese caso, el Mahdi saldrá de su escondite y entonces vendrá como una estrella fugaz que atravesará y llenará el mundo de justicia. Y aquí, estrella fugaz que atravesará. Ese es el peor de los escenarios, que no suceda. El profeta decía que sí, y el profeta decía que si no aceptas a Mahdi, esto equivale, es lo mismo que no aceptarme a mí. Pero hay otro escenario. Sí. Este es el escenario en el que la gente reconoce al Mahdi y aquí Así que no hay dos, sino tres escenarios. El profeta habló de tres escenarios, sí. pero en realidad mucha gente habla de dos. El primer escenario que acaba de leer Taisia es el peor escenario posible. El segundo escenario es aquel en que la gente reconoce y acepta al Mahdi y luego dice que Mahdi ha vencido el miedo y no conoce la derrota. La tierra abrirá ante él sus riquezas y su poder abarcará tanto el este como el oeste. Dios, a través de él, revelará su religión a la humanidad. A pesar del descontento de los incrédulos, no quedará ningún lugar en la tierra que no haya sido ordenado. Y aquí se trata del ordenamiento. Pero sobre el poder,
No estoy de acuerdo. Sí. Devolverá el poder a la gente. Sí, y se dice en el Hadís que justo la gente se levantará y creará las condiciones Por supuesto. para que Mahdi establezca su estado. Bueno, simplemente la reelaboración e interpretación libre de las palabras del propio profeta ha llevado a que en lugar de que él facilite que la gente vuelva a tomar el poder y el mundo cambie, sí, pero que tome el poder y gobierne sobre alguien, es falso. El profeta no dijo eso. La gente lo inventó. Aquellos que se preocupaban por el poder, que quisieran gobernar durante 7 años, 9 años, incluso peor, durante 40 años, Sí. hablaban de sí mismos, de sus sueños y deseos, pero no de Mahdi. Sí, efectivamente. Y entonces se dice, pero ¿cómo puedo esperar al Mahdi? Así que ya saben, lo interesante aquí es que existe esta opinión de que lo mejor que puedes hacer antes de que llegue el Mahdi es simplemente esperarlo. Y así es como lo interpreta la gente, que hay que sentarse y no hacer nada. Y el Mahdi vendrá y lo hará Por todo. sí mismo, sí, sin participación humana. Él mismo vendrá y lo hará todo. Sí, por sí mismo. Sí, vendrá y lo hará todo él mismo. Lo Pero cambiará todo, pero lo hará para ustedes, sí, para la gente. Esperaron a su venida fieles. Sí, esperaron, es lo importante, pero esperen, entonces, ¿cuál es el mérito de la persona y qué es lo mejor que puedes hacer no haciendo nada? sí, Bueno, es algo... sí. Pero si miras un poco más profundo, puedes ver que se espera que la gente sea activa, tanto espiritualmente como, digamos, externamente, por sus actos materiales. Si nos referimos al exterior, se dijo que la Umma debía estar unida como un solo corazón, como un solo organismo, preparada para afrontar las tareas globales que se le plantean. En cuanto a lo espiritual, el siguiente hadís es muy conmovedor. Cuando aparezca el Mahdi, Alá hará que los creyentes manifiesten tal poder de la vista y el oído, que el Mahdi llamará al mundo desde donde está, sin cartero ni mensajero, y lo escucharán e incluso lo verán. Y cómo reconocer al Mahdi también es muy importante. Pues es realmente cierto, oirán y verán, pero solo algunos reconocerán. ¿Por qué? Porque Mahdi, ya saben, lo referiría al otro mundo, ya que, ¿saben? Es algo que debe ser visto no con ojos terrenales, sino con vista espiritual interna, pero la tienen solo aquellos que realmente aman a Alá, que realmente sirven y que realmente aman al profeta y le son fieles. Esos tienen vista espiritual y esos oirán y verán al Mahdi y su llamado y mucho más. Pero también la gente espera que un determinado hombre con ciertas características venga y lo haga todo por ellos, que derrote a todos, que luche. Así que le atribuyen al Mahdi una función guerrera, ¿no es así? Sí, Que tiene que luchar, tiene que conquistar y tiene que tomar de todos los ricos y dar a los pobres. De manera uniforme. Gracias a Dios, no con intereses. La usura está ¿Lo prohibida. entiendes? Pero no con interés. Sí, se contenían de alguna manera cuando lo describían. Recordaron el discurso de despedida del profeta, donde dijo que no se puede, sí. Recordaron que el profeta prohibió la usura, ¿sí? la usura, sí. Saben, es muy importante porque el profeta, de hecho, ha estado diciendo a sus seguidores, según me parece, 2 ideas globales. Primera y más importante, que tienen que crecer interna y espiritualmente, Correcto. que tienen que desarrollar esta visión espiritual interna para que en el momento en que vivirán, en los tiempos en que el imán Mahdi vendrá, serán capaces de reconocerlo solo por este criterio, por el criterio de la visión espiritual. Y el segundo punto muy importante que se refiere a la vida externa de cada musulmán es que deben ser como un solo puño, deben estar unidos, deben ser esa comunidad unida sobre la que soñó el profeta. ¿Y sabes qué es lo más importante que todo el mundo pasa por alto? Después de todo, los últimos tiempos fueron llamados por el profeta como los tiempos del Mahdi, ¿sí? Si tomamos otras religiones, digamos el cristianismo, los últimos tiempos son los tiempos de ¿quién? El Paráclito. Pues bien, sí, Sí. vamos a otros profetas así, veremos lo mismo, sí. Digamos que los epítetos son diferentes, la esencia es la misma, son los últimos tiempos.
Y lo más curioso, creo que en algún lugar se ha conservado, y los amigos podrán encontrar y confirmar lo que voy a decir. El profeta Mahoma dijo que en los últimos tiempos, los tiempos del Imán Mahdi, la gente estará muriendo. Bueno, una vez que ha venido, está oculto o no, pero ha venido. Está en este mundo, lo ven o no lo ven, pero está, y se está comunicando con todos. El punto importante, Él se comunica con todos, y en ese momento la gente morirá, algunos antes, otros después, antes del tiempo en que, digamos, la gente construya la sociedad creativa, como dijo el profeta, cuando el Islam triunfe en todo el mundo, no importa o hasta que llegue el apocalipsis, el día del juicio final, etc. Lo más interesante es que dijo, en la época del Imán Mahdi, cuando la gente muera, Alá se encontrará con ellos y les preguntará, ¿qué te dijo el Imán Mahdi sobre el profeta Mahoma? Y eso determinará dónde estará la persona, junto al profeta en el mundo de Alá o en el infierno con doble castigo. Eso es lo más curioso. Muy interesante. Sí, y es cierto, porque debe decir a partir de esto, que debe decir a todos, entonces resulta sí. Sí. Y lo más interesante, tiene que decir algo sobre el mismo profeta, sobre Mahoma a cada persona. Algo que cada uno escuchará. También sabe sobre la gente que reconocerá a Mahdi. Se dice que son los que han conocido a Alá con el mejor conocimiento. Sí, el mejor conocimiento de Alá es la percepción espiritual a través del amor. No puede haber otro, y lo otro es de nuevo a través de las letras en papel. ¿Acaso lo conociste? Has leído, pero no conoces. Digamos así, si leo sobre una ciudad, si incluso veo una película sobre esa ciudad, ¿conoceré algo? No, amigo mío. Para conocerlo, hay que ir a verlo. Lo mismo con Alá. Para conocerlo, hay que amarlo. Hay que ser digno de al menos entrar en contacto con aquel mundo. Esa es la cuestión. Son los que podrán reconocerlo. Sí, y el profeta para ayudar, digamos, dejó una oración que se recomienda recitar cuando el Imán Mahdi esté oculto para que esto ayude a la gente a reconocerlo. Si se me permite, lo leeré en voz alta. Interesante. Oh Alá, permíteme conocerte, pues si no te conozco a ti, ¿cómo podré conocer a tu mensajero? Oh Alá, dame a conocer a tu mensajero, pues si no lo conozco, ¿cómo podré conocer al imán designado por ti? Oh Alá, dame a conocer a tu imán designado, pues si no lo conozco, me extraviaré y me apartaré de tu religión. Oh, el que convierte los corazones, haz que mi corazón se dirija solo a ti. Genial. Es una buena oración. También aquí es muy importante, creo, que una vez más haya un hilo conductor que diga que si la persona reconoce al Mahdi, es igual y equivalente que reconocer al profeta o viceversa. Y aquí hay un punto interesante y muy importante, que el profeta dijo una vez que durante este tiempo de la gran oración común, vio algo que no había visto antes, que vio el cielo y el infierno. Y si se me permite, voy a leer este fragmento. En este momento recién vi todo lo que no se me había mostrado antes, incluyendo el cielo y el infierno, y se me ha enviado una revelación de que en sus tumbas serán sometidos a una prueba similar o cercana a la de Masih Dajjal. A cada uno de ustedes le vendrán y le preguntarán, ¿qué sabes de este hombre? Y el creyente o convencido responderá, este es Mahoma, el mensajero de Alá, que vino a nosotros con pruebas claras de orientación. Y nosotros creímos, le respondimos a él, y le seguimos a él. Entonces los ángeles le dirán, duerme siendo justo, pues sabíamos que creías en él. En cuanto al hipócrita o el que duda, entonces dirá, no sé, solo oí a la gente decir algo y yo dije lo mismo. Amigos míos, esto, lo que acaba de leer Tatiana, antes de que Umar metiera la mano, sonaba como lo que he contado antes.
El profeta nunca habría dicho tal cosa. Incluso, ya saben, se los diré con las frases claves ordinarias, y ustedes, como personas inteligentes y pensantes, tendrán que entenderlo. Primero, los ángeles no duermen. Segundo, los que van al paraíso no se quedan en sus tumbas. Los que son fieles a Alá y al profeta no permanecen en las tumbas. En tercer lugar, esto no lo saben solo los que sirven a Satanás. Y aquí se ve claramente el estilo del texto que fue cambiado. Y hay un punto clave aquí en el que Umar, sin ser un hombre estúpido, pero siendo un esclavo del Shaitán, simplemente cometió un error, sin saber siquiera cómo se comportan los vivos, mientras que el profeta lo sabía, el profeta vivo. Y ese está muerto, un esclavo, dijo. Qué semilla tan importante. Vuelve a leer el final. Después de eso, los ángeles dirán, duerme siendo justo, porque sabíamos que creías en él. Es como si un hombre justo hubiera servido sinceramente a Alá toda su vida. Hubiera seguido los pasos del propio profeta, y llegado el momento, vinieran a él ángeles enviados por Alá o por el propio profeta y le dijeran, has hecho bien, duerme en tu tumba, mereces la muerte. ¿Te imaginas lo estúpido que es eso? Y hay muchas tonterías de este tipo, y por esta tontería, hasta un hombre, siendo científico, puede encontrar una semilla, pero también puede ver cizaña. Pero si una persona tiene las llaves en sus manos y trabaja espiritualmente en sí misma, entonces la mentira se ve en todas partes. Incluso si una persona no es un científico. Y la mayor ciencia, ¿sabes cuál es la mayor ciencia? Y de eso todos decían, por cierto, la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Conocer a Dios, amarlo. Amar a Dios. Eso es amor de Dios. Sí, eso es lo más importante, amor de Dios. Porque todo el conocimiento que acumulamos aquí se queda en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona entra en el mundo espiritual, conoce lo que es desconocido para Shaitán, lo que es mucho más grande, lo conoce todo. Y para él, la experiencia y la práctica que ha acumulado aquí y que parece valiosa, no es nada. No hay nada con qué compararlo. Incluso si digo que, imagina un pequeño grano de arena, el más pequeño grano de arena que puedas encontrar en este planeta, y compáralo con el universo, entonces el universo será el conocimiento que obtengas en el mundo espiritual, y el mayor aprendizaje que la persona puede comprender en este mundo es similar a este grano de arena, más pequeño que puedas encontrar en este planeta. Entonces, estaría equivocado si lo comparo así. Porque este grano de arena es enorme. Nada, el mayor conocimiento y aprendizaje que podemos adquirir aquí no es nada comparado con lo que uno obtiene cuando se convierte en un ángel en el mundo espiritual. Nada. Todo lo que está aquí es mortal. Y lo que es mortal no puede poseer la verdad, mientras que la verdad es la que crea todo. Esa es la cuestión, y el Creador lo conoce todo, y por eso se cree que Dios lo sabe todo, y por eso se dice que el que viene de Dios debe conocer todas las lenguas, las matemáticas, los errores, todas las comas que la gente ha hecho. Esperen, una simple pregunta. ¿Quién cometió esos errores de comas?
La gente, ¿en qué mundo? En el mundo mortal. ¿Y acaso en el mundo espiritual hay que estudiar el mundo mortal? Una simple pregunta. Después de todo, estos son los asuntos de los muertos, no de los vivos, y esa es la respuesta clave. Cuando al propio profeta, sus hermanos intentaron hacerle preguntas difíciles, cuando vino por primera vez a contar lo que le sucedió, qué conocimiento le trae Jibrail, lo que le sucede y qué metamorfosis le estaban sucediendo, se rieron de él y le dijeron, si eres así, entonces cuenta algo en otros idiomas, ¿verdad? De la misma manera, intentaron burlarse de Jesucristo. Bueno, de todos, Shaitán dividió una lengua en muchas y demostró su erudición al hacerlo. Divide y vencerás. El principio de Shaitán. Si nos remontamos a Pedro, a ese mismo Umar, ¿qué hicieron? Lo primero que empezaron a hacer fue dividir. ¿Para qué? Para consolidar su propio poder. ¿Y a qué ha conducido esto? Cambiaron todo lo que pudieron. Y de hecho, la avaricia de un solo hombre, ya sabes, la arrogancia, la insaciabilidad, ha condenado a toda la humanidad a muchos siglos de existencia en formato consumista. Si fueran fieles todos los que escucharon al profeta, fueran tan fieles como Alí, viviríamos en un mundo diferente. Sería un mundo hermoso. Entonces, tampoco habría nada que hacer aquí para Mahdi, a menos que, ya sabes, venir a regocijarse con todos los demás. Entonces hay sentido. ¿Qué sentido tiene que venga ahora? Díganme, a no ser que se presenta como en la primera opción, por lo que se merecen. Sin embargo, hay otros que, como dijo el profeta, Escuchan el llamado. Escuchan el llamado. sí, y tiene el sol y la luna en sus manos y en sus corazones el amor de Alá. Por su bien, esto no ha ocurrido. ¿Y qué pasará después? Esta es la elección de las personas. Todo depende de cada uno de nosotros. Sí, el futuro, amigos, lo creamos nosotros. Somos libres de elegir. O bien es Shaitán quien decide por nosotros. Entonces elegimos cómo será el futuro, cómo nos lo prescribe Shaitán, o cómo queremos crearlo nosotros mismos, el futuro que dejaremos a nuestros hijos. ¿Qué de bueno hay en ese futuro que nos espera ahora según el escenario de Shaitán? Por favor, díganme. Algunos dirán, todo está bien, incluso para los musulmanes. Al fin y al cabo, muchos países están floreciendo ahora, sí, y les diré que muy pronto veremos la caída del que ha subido al cielo. Veremos cómo se desmorona lo que han estado construyendo, cómo su orgullo se viene abajo, cómo se contentan incluso con un simple asiento en el autobús más barato, después de bajarse de su Rolls Royce. Eso es lo que veremos. ¿Y qué puedo decir de lo otro? Sin embargo, puede ocurrir lo otro. De nuevo, depende de nosotros, cuando el mismo esplendor y la misma belleza se extiendan por todo el mundo. Y todo depende de nosotros, si seremos egoístas, si seremos dignos de escuchar y ver y conocer a quien Alá ha enviado a petición del propio profeta. Después de todo, el profeta, cuidando de ustedes, cuidando de sus hijos, cuidando de este mundo, mientras estaba vivo, estaba suplicando a Alá por misericordia. Decía que el Shaitán es fuerte, pero la gente también es digna, porque hay amor en los seres humanos. La gente es capaz, puede hacerlo, pero el Shaitán es fuerte, y permaneció en oraciones de súplica por toda la humanidad durante mucho tiempo.
porque nunca pidió para sí mismo solo una cosa, pero siempre, cada vez que se iba a la cama, estar entre los dignos. Eso era todo lo que pedía para sí mismo, y ahora es el más digno de los dignos, está al lado de Alá, y ahí nos espera a cada uno de nosotros, a cada uno, a ti también, amigo mío, pero depende de ti. ¿Estás preparado para ello o no? Cada uno dirá que están preparados, pero ¿quién lo dirá dentro de él? Y esa es la cuestión. Sabe, Igor Mikhailovich, este es un periodo y un momento en el que todo el mundo debe asumir su responsabilidad, porque la responsabilidad de la irresponsabilidad ya entendemos que será un reto muy serio para las personas y, ya sabe, solo quiero instar a todos, simplemente desde el fondo del corazón a unirnos. Unámonos, sintamos el mundo de Dios y cumplamos el sueño del profeta Mahoma. Seamos los que siguen al profeta, los que siguen a Mahdi, los que escuchan este llamado de la verdad y seamos las personas que, junto con el imán Mahdi, construirán un mundo nuevo que purificará la verdad y se desarrollará un nuevo e interesante escenario del que aún no se nos ha hablado. Por lo tanto, nos gustaría mucho ver un mundo nuevo, un mundo lleno de amor, de igualdad, un mundo de hermandad. Unámonos. Para empezar, al menos aprendamos a amarnos, ¿sí? Sí. Así que, amigos míos, gracias por estar con nosotros. Perdón por una transmisión así. Ya saben, a todo le llega su hora, y a veces llega el momento de decir la verdad, incluso la que todo el mundo sabe de todos modos, pero la dice solo para sí mismo, o en un círculo estrecho. Shaitán es fuerte, pero ¿puede alguien ser más fuerte que Alá? Así que, amigos, empecemos por aprender a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias, Igor Mikhailovich. Gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias.